El primer cadáver llegó el jueves por la mañana, envuelto en papel de estraza y atado con cuerda de bramante. El portero del número 13 de la calle del León lo recibió con la misma expresión de fastidio con lo que aceptaba los paquetes de ropa sucia. Solo cuando notó el peso excesivo y un olor dulzón que se coló por las fosas nasales como un verdadero recuerdo de infancia, aquel verano en la granja de sus tíos, los conejos muertos bajo el sol, decidió abrirlo. Lo que encontró dentro le arrancó un grito que despertó a medio edificio. Este impactante inicio, característico del estilo visceral y psicológico de Somoza, establece el tono del thriller gótico contemporáneo. La ironía del portero confundiendo un cadáver con ropa sucia nos introduce en la dualidad entre lo cotidiano y lo macabro que recorre toda esta novela. Para quien no me conoce, me presento rápidamente. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y estamos en nuestra sección de Cuéntame un libro. Y hoy vamos a hablar de La dama del número 13 de José Carlos Somoza. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. La historia sigue a Blanca, una joven que trabaja como asistente de un psiquiatra en Madrid. Su vida da un giro cuando conoce a Leo Bantrich, un excéntrico paciente que afirma estar obsesionado con una misteriosa mujer que aparece en un cuadro titulado La dama del número 13. Y según Leo, esta mujer no es una pintura ordinaria, sino una entidad viva que lo atormenta. Y a medida que Blanca se adentra en el caso, descubre que el cuadro está vinculado a una serie de sucesos sobrenaturales y crímenes inexplicables. La investigación la lleva a un antiguo manicomio y a secretos ocultos sobre el poder del arte y la locura. Esta es una novela negra psicológica con elementos de gótico urbano. Nos traslada por Madrid como un laberinto oscuro, de metaficción, ya que hay un juego de autor con nosotros los lectores, y también es un tipo de thriller esotérico, con simbolismo numérico. Está estructurada en 13 capítulos, cada uno corresponde a un piso del edificio, tiene una narración coral, o sea que alterna perspectivas de víctimas, asesino y detective. Su estilo es de prosa cinematográfica con descripciones sensoriales de olores y texturas, con diálogos cortantes, ya que el ritmo es tanto de un guión policial, con intertextualidad de referencias a Drácula o a la mitología griega. Los temas claves que, para mi parecer, se me hacen importantes hacer notar es la obsesión estética, ya que el asesino actúa como artista siniestro. También nos habla de la soledad urbana, víctimas como almas invisibles, y de números como un cierto destino, con la simbología del número 13. En la cuestión de una perspectiva psicológica, nos habla del asesino, en este caso la dama, con trastorno dismórfico, ya que odia la belleza que no puede poseer, con un ritualismo compulsivo en una numerología como estructura del caos. En cuestión de la inspectora Valeria, que representa el voyeurismo profesional ya que descuartiza vidas ajenas y también la proyección patológica. Se obsesiona con el criminal. Los personajes de las víctimas son arquetipos urbanos como la prostituta, el ejecutivo, la anciana, entre varios otros. La conexión inconsistente de estas víctimas también, ya que todas habitan en el mismo edificio. Y en la cuestión de la dimensión social histórica,
nos hace estos pasajes por Madrid, por su postcrisis del año 2010, hablándonos de la gentrificación, con el edificio decadente versus la ciudad renovada, con la alineación moderna que de los vecinos que no se conocen, nos habla de la cultura del espectáculo, de los medios que glamorizan al asesino, de las redes sociales como cómplices con el hashtag Dama número 13, la violencia de género con la crítica velada de la cosificación femenina, la ironía del asesino masculino como título Dama. Y bueno, ya que hablamos un poquito de la novela, hablemos también un poquito de los datos biográficos de José Carlos Somoza. Él nació en La Habana en 1959, fue un exiliado a España a los 2 años, estudió medicina psiquiátrica, por eso influye en sus perfiles criminales de sus personajes. Inició escribiendo ciencia ficción con su libro Planos y tuvo una consagración con su libro Las Cavernas de las Ideas, que ganó el premio Gold Dagger. Sus obras claves son La Caverna de las Ideas, que escribió en el año 2000, Zigzag, que ganó el premio Fernando Lara en el año 2006, y El Cebo, está escrita en el 2014. Es considerado el Edgar Allan Poe español por su profundidad psicológica. Sus influencias declaradas son Thomas Harris en su libro Hannibal, Patricia Highsmith con El crimen intelectualizado, J.G. Ballard con su psicología urbana. Y bueno, hablemos de ciertos casos curiosos. ¿Sabían ustedes que el edificio del cual se habla es un edificio real, inspirado en un mueble de Malasaña en la calle del Espíritu Santo? Y que el título original iba a ser Tridecafobia, o sea, el miedo al número 13. Y en la investigación forense, ya que Somoza entrevistó a perfiladores del FBI. Y hay un cameo, ya que sale el personaje del psiquiatra del capítulo 7, que es su alter ego. Sus obras posteriores profundizan en la mente del criminal, como en su obra El Cebo, y en otros autores ha influenciado, como lo es Lorenzo Silva, con su novela negra con trasfondo social, en Dolores Redondo, que también influenció con sus simbolismos en crímenes, y en la cultura, Somoza ha influenciado en el estudio de casos en cursos de criminología. También en influencias en series como La Casa de Papel, muy conocida por muchas personas que las hemos visto, muy especialmente en el personaje de Madrid. Y bueno, para concluir nuestra primera sección, La Dama número 13 es un juego de espejismos literarios, donde Somoza explora los límites entre lo que es el arte y la barbarie, como un moderno Jack el Destripador con sensibilidad posmoderna. La novela nos obliga a preguntarnos, ¿qué hay más oscuro? ¿El crimen o nuestra fascinación por él? A continuación vamos a hacer una pequeña pausa para meternos de lleno en un análisis un poquito más profundo, más elaborado, ya con spoilers, claro, porque vamos a hablar sobre ciertos pasajes del libro para deshebrar, por decirlo de algún modo, esta novelita. Y pues, si a ti no te gustan los spoilers, te recomiendo que nos pongas pausa, que vayas a terminar el libro, pero antes de irte, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, que nos dejaras tus inquietudes, tus comentarios sobre algún libro del cual quisieras que hiciéramos a lo mejor una pequeña reseña. Y pues, si a ti no te preocupan los spoilers, te invito a que después de la pausa te quedes con nosotros para que escuches este análisis un poquito más minucioso, ¿vale? Vamos a la pausa y regresamos. Como ya dijimos, esta es una novela de thriller psicológico, ambientada en un Madrid contemporáneo y que ganó el premio de novela Fernando Lara en el año 2003. Y pues la historia más o menos está dividida en 3 partes, si lo viéramos de algún modo. En la primera parte, que es el misterio inicial,
Blanca Quiroga, una psiquiatra madrileña, recibe la visita de Víctor Loza, un antiguo paciente que afirma haber visto a la dama número 13, una mujer enigmática que le susurra mensajes crípticos. Víctor desaparece algunos días, dejando solo un cuaderno con dibujos perturbadores y la frase: ella viene del otro lado del espejo. En la segunda parte nos habla de la investigación. Blanca descubre que otros pacientes han reportado encuentros con esta misma mujer, siempre vinculados al número 13 y a suicidios inexplicables. En esta segunda parte entran personajes claves, como Damián Olmedo, que es el periodista obsesionado con el caso, el doctor Valente, que es colega de Blanca, pero que oculta información, y la dama, que es la figura espectral con un vestido negro y rasgos cambiantes. En la tercera parte nos habla de las revelaciones y todo este desenlace. La investigación, después de todo lo que sucedió en la segunda parte, lleva a Blanca a un experimento secreto de unos 70 años llamado Proyecto 13, donde científicos intentaron crear una entidad capaz de traspasar la realidad. Y nos da un giro final, ya que la dama es una proyección psíquica colectiva generada por los traumas de los participantes de este experimento. Blanca entonces confronta a la entidad en un edificio abandonado, o sea, la calle número 13, donde comprende que la dama es el miedo humano materializado. En todo esto, bueno, para hacer un pequeño resumen de lo que les acabo de decir, hay un pasaje clave que dice así: no es un fantasma, somos nosotros quienes la creamos cada vez que la miramos al abismo. Los temas principales, de los cuales también ya hablé en la primera parte de este podcast, es la frontera entre la realidad y la locura, haciéndonos esta pregunta: ¿es la dama una identidad sobrenatural o una construcción mental? Otro tema importante del cual tuviéramos que abordar es la culpa y el trauma, en la cual los secretos del Proyecto 13 reflejan abusos científicos reales. También podríamos hablar del simbolismo del número 13, el miedo ancestral a lo desconocido. Y como último, otro tema que se me hizo importante abordar es la crítica a la psiquiatría, con la manipulación de pacientes vulnerables. Para todo esto pudiésemos a lo mejor también tener una frase filosófica, un pasaje filosófico que dice así: el verdadero horror no está en lo que vemos, sino en lo que decidimos ignorar. La narrativa de esta novela es con un ritmo vertiginoso, con capítulos breves y saltos temporales. Tiene influencias de Stephen King en su libro Misery, o de Edgar Allan Poe con su libro o su cuento de Ligeia, y también del realismo sucio madrileño. Están creando de este libro una serie de televisión que ya está en desarrollo por la cadena, o bueno, el canal de Movistar Plus, y pues aún no sé si la van a estrenar este año, el próximo año. Todavía no logro encontrar información sobre eso, pero pues si ustedes saben más o menos para cuándo se estrena, si es que sí la van a llevar o no, pues déjenlo aquí en los comentarios, ¿vale? Esta novela ha tenido una buena recepción, con su originalidad y su capacidad para fusionar todos estos géneros. Y nosotros los lectores destacamos su atmósfera inquietante y los giros inesperados en todo lo que se nos va presentando en el trama. Y para terminar nuestro programa, ya saben ustedes que nosotros hacemos un pequeño ejercicio de imaginación para meternos de lleno en esta novelita, y vamos a leer el primer capítulo en voz alta, pero para eso pues tenemos que a lo mejor ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Y bueno, imaginemos un edificio madrileño de ladrillo visto en noche lluviosa. En la fachada, 13 ventanas iluminadas que nos muestran su silueta. Una mujer maquillándose en el segundo piso, un hombre ahorcado en el quinto piso, una anciana con un gato en el séptimo piso, y en la puerta, el portero sostiene un paquete sangrante.
Reflejada en los charcos una figura andrógina de la dama, con traje victoriano y máscara de gas, que sostiene un cuchillo y un cuaderno con nombres tachados. Al fondo, la inspectora Valeria observa a través de binoculares y en primer plano un reloj marca las 13:13. Y ya que tienes todo este paisaje en mente, te voy a dejar con esta frase final. Cerré los ojos. Cuando los abrí, el número 13 ya no estaba ahí, pero sabía que volvería. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo de estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras y que nos dejaras tu libro favorito, ¿vale? Te mando un abrazo donde sea que nos encuentres. Vamos a leer a continuación en voz alta el primer capítulo de esta novela, titulada La Dama número 13, de José Carlos Somoza. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Los dejo con esto. La Dama número 13, José Carlos Somoza. Capítulo 1. El sueño. La sombra se deslizaba entre los árboles. La maleza y la noche le otorgaban el aspecto de una figura incorpórea, pero era un hombre joven, de cabello largo, vestido informalmente. Al llegar al límite de la espesura se detuvo. Tras una pausa como para asegurarse de que el camino se hallaba libre, atravesó el jardín en dirección a la casa. Era grande, con una galería de columnas blancas en la fachada a modo de peristilo. El hombre subió las escalinatas de la galería, penetró en la casa con tranquila sencillez, recorrió la planta baja sin encender una sola luz y se paró frente a la puerta cerrada del primer dormitorio. Entonces sacó del bolsillo uno de los objetos que llevaba. La puerta se abrió sin ruido. Había una cama, un bulto bajo las sábanas. Se oía una respiración. El hombre entró como la niebla, más leve que una pesadilla. Se acercó al lecho y vio la mano, la mejilla, los ojos cerrados de la muchacha dormida. Apartó con delicadeza la mano y, segundos antes de que se despertara, levantó su pequeño mentón descubierto, el cuello desnudo. Un punteado de lunares, la vida latiendo bajo la piel. Apoyó la punta del objeto cerca de la nuez y ejerció una ligera y exacta presión. Un rastro como de pétalos rojos lo acompañó hasta el segundo dormitorio, donde se hallaba la otra mujer. Cuando salió de este último, sus manos estaban más húmedas, pero no las secó. Regresó por donde había venido en busca de las escaleras que llevaba a la planta superior. Sabía que arriba se encontraba su verdadera víctima. Las escaleras desembocaban en el pasillo. Era largo, estaba alfombrado y se adornaban de bustos clásicos colocados sobre pedestales. La sombra del hombre eclipsaba los bustos conforme pasaba frente a ellos. Homero, Virgilio, Dante, Petrarca, Shakespeare. Silenciosos y muertos dentro de la piedra, inexpresivos como cabezas decapitadas. Llegó al final del corredor y cruzó una antecámara mágicamente revelada por una inmensa luz verde de un acuario sobre un pedestal de madera. Era un objeto llamativo, pero el hombre no se detuvo a contemplarlo. Abrió una puerta de doble hoja junto al acuario y, con una linterna, convocó las formas de una lámpara de araña, varias butacas y una cama de dosel. Sobre la cama, una figura imprecisa. El brusco tirón de las sábanas la despertó. Era una mujer joven, de cabello muy corto y anatomía delgada, casi frágil. Estaba desnuda y al incorporarse, los pezones de sus pequeños senos apuntaron hacia la linterna. La luz cegaba sus ojos azules. No hubo intercambio de palabras, apenas hubo sonidos. Simplemente el hombre no se abalanzó sobre ellas. No quiero. La noche proseguía afuera. Había búhos que observaban con ojos como discos de oro y sombras de felinos en las ramas. Las estrellas formaban un dibujo misterioso. El silencio era una presencia terrible como la de un dios vengador. En el dormitorio,
Todo había terminado. Las paredes y la cama se habían teñido de rojo y el cuerpo de la mujer yacía disperso sobre las sábanas. Su cabeza separada del tronco se apoyaba en una mejilla. Del cuello sobresalían cosas semejantes a plantas marchitas emergiendo como un búcaro. Silencio. Paso del tiempo. Entonces sucede algo. Lenta pero perceptiblemente, la cabeza de la mujer comienza a moverse. No quiero soñar. Gira hasta quedar boca arriba. Se incorpora con torpes sacudidas y se apoya en el cuello cortado. Sus ojos se abren de par en par. No quiero soñar. Y habla. No quiero soñar más. El médico, un hombre corpulento de cabellos y barba sorprendentemente blancos, frunció el ceño. Los somníferos no van a ayudarle a no soñar, advirtió. Hubo una pausa. El bolígrafo planeaba sobre la receta sin posarse. Los ojos del médico observaban a Rulfo. ¿Dice que siempre es la misma pesadilla? ¿Quiere contármela? Contada no es igual. Pruebe de todas formas. Rulfo desvió la mirada y se removió en el asiento. Es muy complicado. No sabría. En la consulta no se escuchaba el menor ruido. La enfermera dirigió sus parpadeantes ojos negros hacia el médico, pero éste seguía observando a Rulfo. ¿Desde cuándo lleva soñando lo mismo? Desde hace 2 semanas, no todas las noches, pero sí la mayoría. ¿En relación a algo que usted sepa? No. ¿Nunca había tenido sueños así? Nunca. Leve rumor de papeles. Salomón Rulfo, un hombre curioso. La culpa es de mis padres, replicó Rulfo sin sonreír. Ya imagino. El médico sí sonrió. Su sonrisa era amplia y afable, como su rostro. 35 años. Muy joven todavía. Soltero. ¿Cómo es su vida, señor Rulfo? Quiero decir, ¿en qué trabaja? Estoy en paro desde finales de verano. Soy profesor de literatura. ¿Cree que le está afectando mucho esa situación? No. ¿Tiene amigos? Algunos. ¿Amigas? ¿Novia? No. ¿Es feliz? Sí. Hubo una pausa. El médico dejó el bolígrafo a un lado y se frotó el rostro con las manos. Tenía unas manos grandes y gruesas. Luego retornó a los papeles y reflexionó. Aquel tipo contestaba como una máquina, como si nada le importara. Quizás estuviera ocultando algo, quizás aquellos sueños se relacionaran con un suceso que no deseaba recordar. Pero lo cierto era que solo se trataba de pesadillas. Él atendía diariamente a los enfermos con problemas mucho más graves que unos cuantos sueños desagradables. Decidió darle un par de consejos y acabar cuanto antes. Escuche, las pesadillas no tienen demasiada trascendencia clínica, pero son la prueba de que algo no marcha bien en nuestro organismo o en nuestra vida. Un somnífero es un parche inútil, se lo aseguro. No va a impedirle soñar. Procure beber menos, no acostarse recién comido y... ¿Me va a dar somníferos?, interrumpió Rulfo con suavidad, pero su tono revelaba impaciencia. No es usted un hombre muy locuaz, dijo el médico tras una pausa. Rulfo sostuvo su mirada. Por un momento fue como si uno de los dos quisiera añadir algo, compartir algo con el otro. Por un segundo después, los ojos retornaron al suelo o a los papeles del escritorio. El bolígrafo descendió y se deslizó por la receta. El prospecto aconsejaba una sola píldora antes de acostarse. Rulfo ingirió 2, ayudándose de un vaso de agua que rellenó en el lavabo del cuarto del baño. Desde el espejo le observaba un hombre no muy alto, pero sí robusto, de cabellos y barba ensortijados y negros y dulces ojos castaños. Salomón Rulfo gustaba a las mujeres. Su atractivo sobrevivía intacto de su descuido personal. Debido a ello, la imaginación de las 2 o 3 ancianas solitarias del destartalado edificio donde vivía ardía inventándole un turbio pasado. ¿De dónde había salido aquel joven que no hablaba con nadie y casi siempre apestaba a alcohol? Sabían su nombre, Salomón. Madre mía, el pobre. Que cogía unas borracheras preocupantes, que andaba con putas de vez en cuando, que había comprado al contado el pequeño apartamento del tercero izquierda casi 2 años atrás y que vivía solo.
Pese a todo, preferían su presencia a la de los inmigrantes que ocupaban el resto de pisos de aquel bloque de Lomontano, una callejuela angosta y desordenada cerca de Santa María Soledad, en el centro de Madrid. Las más pesimistas pronosticaban, sin embargo, que el barbudo les daría un susto tarde o temprano, y agregaban, inclinadas sobre los oídos de las otras: «Tiene aspecto de delincuente. Estoy segura de que es buena persona». Lo defendía la portera, sin poner objeciones a la opinión sobre su aspecto. Rulfo salió del baño y efectuó una parada en el comedor para liquidar los residuos de una botella de orugo, regalo prehistórico de cumpleaños de su hermana Luisa. Se dijo que debía acordarse de comprar whisky al día siguiente. Era un gasto que no podía permitirse, pero después de la poesía y el tabaco, el whisky era una de las cosas que más necesitaba en este mundo. Luego se dirigió al dormitorio, se desvistió y se metió en la cama. Estaba solo, como siempre, en medio de la noche. Su soledad nunca era fácil, pero ahora además le atemorizaba aquella pesadilla. Ignoraba qué podría significar, y su mecánica repetición había llegado a agobiarlo. Estaba seguro de que se trataba de una quimera, una fantasía emergida del pantano de su subconsciente, pero retornaba de forma casi inevitable, noche tras noche, desde hacía 2 semanas. ¿Relacionada con algo? Relacionada con nada, doctor, o con todo, depende. Su vida era propicia para los malos sueños, pero lo más grave, lo decisivo, había ocurrido hacía 2 años. Resultaba absurdo suponer que ahora empezaba a pagar la factura de aquella remota tragedia. Esa tarde, en el ambulatorio de Chambery, había sentido la tentación, ignoraba por qué, de confiar por primera vez en alguien y confiárselo todo a aquel médico. Por supuesto, no lo había hecho. Ni siquiera había querido contarle la pesadilla. Pensó que así evitaría molestias preguntas y, quién sabe, hasta la posibilidad de recibir una papeleta gratis para el manicomio. Sabía que no estaba loco. Lo único que necesitaba era dejar de soñar. Prefería confiar en las píldoras. Encendió la luz de la mesilla de noche. Se levantó y decidió leer algo sublime mientras aguardaba a que la oleada hipnótica lo cubriera como una suave y tibia marea. Examinó las estanterías del dormitorio. Tenía estanterías repletas en el comedor y el dormitorio. Había libros apilados junto al ordenador portátil, incluso en la cocina. Leía en todas partes y a todas horas, pero solo poesía. Las ancianas de Lomontano jamás habrían sospechado una afición así en aquel hombre, pero lo cierto era que procedía de la más temprana juventud de Rulfo y se había acrecentado con los años. Había estudiado filología y en sus buenos tiempos, ¿cuándo habrían sido? Había enseñado historia de la poesía en la universidad. Ahora, nadando en la soledad, con su padre muerto, su madre condenada a la vejez perpetua, a una residencia y a sus 3 hermanas dispersas por el mundo, la poesía constituía su única tabla de salvación. Se aferraba a ella a ciegas, sin importarle el autor, ni siquiera el idioma. No le resultaba preciso entenderla. Gozaba con el simple ritmo de los versos y el sonido de las palabras, aunque fueran extrañas. Geórgicas, Virgilio, edición bilingüe. Sí, aquí estaba. Extrajo el libro del montón que había cerca del ordenador. Regresó a la cama, abrió el volumen al azar y dirigió los ojos al flujo torrencial de palabras latinas. Aún se encontraba muy desvelado. Sospechaba que la inquietud no le dejaría conciliar fácilmente el sueño, pese a la ayuda farmacéutica, pero deseó que el médico estuviera equivocado y las pastillas evitaran que aquel absurdo terror volviera a repetirse. Siguió leyendo. Afuera, el tráfico enmudeció. Los ojos se le cerraban cuando escuchó el ruido. Había sido leve. Provenía del cuarto de baño. No pasaba mucho tiempo sin que algo nuevo, una repisa, un anaquel, se desprendiera de su sitio en aquel miserable apartamento. Resopló. Dejó el libro en la cama, se levantó y caminó despacio hacia el baño. La puerta estaba abierta y su interior a obscuras. Entró y encendió la luz. No descubrió nada fuera de lugar. El lavabo, el espejo, la jabonera con el jabón, el retrete, el cuadrito de los arlequines ejecutando una campanela,
la repisa metálica, todo se encontraba igual, excepto las cortinas. Eran opacas, de pésima calidad, y estaban adornadas de un vistoso artificio de flores rojas, las mismas de siempre. Sin embargo, creía recordar que se hallaban descorridas cuando había salido del baño la última vez, pero ahora estaban cerradas. Se intrigó. Pensó que quizás su memoria le engañaba. Era posible que antes de salir del baño las hubiese corrido, aunque no entendía bien por qué tendría que haberlo hecho. En cualquier caso, albergaba la sospecha de que el ruido había sido provocado por algo que le había caído a la bañera antes de rebotar en ellas. Supuso que sería el frasco de gel y tendió la mano para descorrerlas y comprobarlo, pero de pronto se detuvo. Un miedo inexplicable, casi inexistente, casi virtual, congeló su estómago y levantó como pequeñas empalizadas los vellos de su piel. Comprendió que se había puesto nervioso sin ningún motivo real. Es absurdo, ahora no estoy soñando, estoy despierto. Esta es mi casa y detrás de esas cortinas no hay nada, solo la bañera. Reanudó el gesto sabiendo que las cosas seguían como antes, que encontraría quizás un objeto caído, puede que el frasco de gel, y que, tras verificarlo, regresaría al dormitorio y los somníferos le harían efecto y lograría descansar toda la noche hasta el amanecer. Descorrió las cortinas con absoluta tranquilidad. No había nada. El frasco de gel seguía en su sitio sobre la repisa, junto al champú. Ambos botes llevaban meses ahí. Rulfo no exageraba, precisamente en lo tocante de su higiene personal. Pero lo cierto era que nada se había caído. Supuso que el ruido se había organizado en otro apartamento. Se encogió de hombros, apagó la luz del baño y regresó al dormitorio. Sobre su cama se hallaba el cuerpo desmembrado de una mujer muerta, la cabeza cortada apoyada en los pechos contemplándolo con ojos lechosos, el cabello endrino y húmedo como el plumaje de un págalo y una lombriz de sangre huyendo en las comisuras de sus labios yertos. ¡Ayúdame! ¡El acuario! ¡El acuario! Rulfo dio un salto hacia atrás, rígido de terror, y se golpeó el codo con la pared. Un grito. No soñaba. Estaba despierto, aquel era su dormitorio y el golpe en el codo le había dolido. Probó a cerrar los ojos. Un grito, obscuridad, y volver a abrirlos, pero el cadáver de la mujer seguía ahí. ¡Ayúdame!, hablándole desde la carnicería de su cuerpo destrozado, el acuario sobre las sábanas. Un grito, obscuridad. Despertó bañado en sudor. Se encontraba en el suelo junto con la mayor parte de las sábanas. Al caer de la cama se había golpeado el codo. Aún aferraba el libro arrugado de Virgilio. Pues esta vez no habrá más somníferos, de modo que si quiere marcharse, hágalo, afirmó el doctor Eugenio Ballesteros enfático, pero su expresión no revelaba disgusto, sino más bien cierta beatitud. No obstante, si se decide a contármela de una vez, quizás... Ballesteros era alto y corpulento, de anchos hombros, ostensible cabeza con una caperuza de cabellos blancos y una barbilla en un tono más grisácea. No estaba irritado con Rulfo, pese a que éste se había presentado de nuevo la tarde siguiente, por sorpresa, sin previa cita, al término de la consulta. El turno de Ballesteros era el único de su especialidad y el ambulatorio cerraba poco después. De hecho, le había indicado a su enfermera que se marchase, pero él no tenía prisa. Deseaba charlar un rato con aquel tipo que tanto le intrigaba. Rulfo le contó el sueño detalladamente. La casa con el peristilo de columnas blancas, el hombre que cruzaba el jardín y entraba en ella, la muerte de las mujeres de la planta baja, quizás las criadas, el crimen brutal de la mujer de la planta superior con la horrible escena final de la cabeza moviéndose y hablando. Pero anoche soñé que la veía en mi propio apartamento, muerta, en la cama, y sigue diciéndome lo mismo, que la ayude, y siempre menciona el acuario. Sé que se refiere al acuario de la luz verde que veo en la antecámara de la casa, el que se encuentra sobre el pedestal de madera. Los dientes de Rulfo mordieron un padrastro de su dedo pulgar. Eso es todo. ¿No quería conocer mi pesadilla? Pues ya la conoce. Ahora ayúdeme. Necesito algo más fuerte que me haga dormir toda la noche. Ballesteros lo miraba fijamente.
¿Había estado alguna vez en una casa así? ¿Había visto antes a ese hombre y a esa mujer? Rulfo negaba. ¿Lo relaciona con algo que le haya ocurrido a alguien que usted conozca? No. Salomón, dijo Ballesteros al cabo de un breve silencio. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre de pila, y Rulfo, extrañado, le miró. Le seré franco. No soy psiquiatra ni psicólogo, sino médico de familia. Para mí, resolver su problema sería fácil. Un volante para el especialista, con la consabida espera hasta la primera cita, o un hipnótico más fuerte. Y santas Pascuas. Problema resuelto. Veo demasiados pacientes en mi consulta y no tengo tiempo para pesadillas. Pero déjeme decirle una cosa. El cuerpo humano tampoco pierde tiempo. Todo síntoma tiene su motivo, su porqué. Incluso las pesadillas son necesarias para que la máquina funcione. Sonrió y cambió de tono. ¿Sabe lo que me decía un colega sobre ellas? Que son las ventosidades del cerebro. Los pedos de la mente, vamos, y perdone la vulgaridad. Residuos de una especie de indigestión, pero carecen de importancia. Gracias a ellas arrojamos fuera lo que nos sobra. Por ejemplo, dice usted que no ha visto nunca esa casa de columnas blancas, o a esa mujer, y yo le creo, pero puede ser que se equivoque. Quizás las haya visto en algún sitio y ahora su cerebro las recuerda. Y luego está el acuario. ¿Tuvo usted un acuario alguna vez? No, nunca. Rulfo bajó los ojos y quedó un instante pensativo. Ballesteros aprovechó para echar un vistazo a su reloj. Tenía que irse ya. El ambulatorio iba a cerrar, pero decidió aguantar un poco más. A fin de cuentas, ¿quién le esperaba en casa? Por otra parte, aquel paciente seguía interesándole. El hecho de que estuviera ahí y accediera a hablar, tan reservado y lancónico como parecía ser, probaba, según él, su urgente necesidad de confiar en alguien. Pensó que la única ayuda que podía ofrecerle era aquella conversación. Ayer me dijo que vivía solo y no tenía muchos amigos. ¿Sale con alguna chica? En realidad, dijo Rulfo repentinamente, he venido por un somnífero más fuerte. No voy a hacerle perder más tiempo. Buenas tardes. La muela cariada, reconoció Ballesteros. Vio a Rulfo incorporarse en el asiento y de improviso sintió algo incomprensible. Tuvo la súbita certeza de que no podía dejarle marchar, de que si aquel paciente se iba, ambos, el paciente y él, estarían perdidos. Ballesteros tenía 54 años y ya sabía que existen momentos en el que todo depende de una palabra pronunciada a tiempo. Ignoraba la razón de tan extraña cualidad de la vida, pero no siempre la palabra salvadora era la más acertada o lógica, pero así era. Decidió arriesgarse. Rulfo alargaba la mano hacia un libro que había dejado sobre la mesa, pero el médico lo cogió antes y empezó a hablar. Antología poética, de Cernuda. ¡Caramba! ¿Le gusta la poesía? Mucho. ¿Es usted poeta? He escrito algo, pero soy profesor, se lo dije ayer. Hombre, si ha escrito poesía, también es poeta, ¿no? Rulfo hizo un gesto vago y Ballesteros siguió adelante. Reconozco que soy incapaz de leer esto. La verdad es que es raro encontrar a alguien que lea poesía por costumbre, ¿no cree? Dígame la verdad. ¿Quién lee poesía hoy día? Bueno, a mi mujer sí que le gustaba. No mucho, pero desde luego más que a mí. Hablaba mientras hojeaba el libro, como si no se dirigiera a Rulfo. Con el rabillo del ojo, sin embargo, percibía que éste seguía inmóvil. Ignoraba si le escuchaba o no, pero ya no le importaba. Había abierto la puerta para que aquel tipo se asomase un poco en su interior y si rechazaba la invitación, era cosa suya. Siguió hablando como si estuvieran a solas. Soy viudo. Mi esposa se llamaba Julia Fresneda. Murió hace 4 años en un accidente de automóvil. Yo conducía y resulté ileso, pero la vi morir. Llevábamos casi 30 años de feliz matrimonio y 3 hijos, que ya son mayores e independientes. Lo nuestro no fue una pasión desbordada, poética, valga la expresión, sino una alegría tranquila y segura, como saber que el sol va a salir mañana. Desde que murió tengo pesadillas esporádicas. Pero, observe esto, jamás se me aparece ella. A veces son pájaros que quieren dejarme ciego, otras son estrellas que se vuelven ojos de monstruos. Jamás es Julia,
Ella no me daría miedo jamás. Pobrecita. Pero fue su muerte la que me provocó esos sueños. Créame, son pedos mentales. Carecen de importancia, agregó, pese a lo cual parecía muy afectado. Hubo un silencio. Rulfo había vuelto a sentarse. Ballesteros alzó los ojos del libro y lo miró. Usted tiene también algo, lo sé, se le nota. Ayer, cuando lo vi por primera vez, supe que usted, igual que yo, en fin, perdone si me equivoco, supe que usted también soporta el peso de un recuerdo malo. No pretendo que me lo cuente, solo deseo decirle que las pesadillas pueden venir de eso y le aseguro que no importa cuánto tiempo haya pasado, las tragedias siempre son jóvenes. De pronto, el mundo comenzó a licuarse para Rulfo. La figura de Ballesteros, la mesa, el flexo de luz, la Camila, el aparato de tomar la tensión. Llovía. El diagrama del cuerpo humano colgado en la pared. Todo se hizo oscuro y fluvial. Sintió la cara ardiendo y un escozor rojo en la garganta. No lograba entender qué sucedía. Antes de que pudiese darse cuenta, ya estaba hablando. Se llamaba Beatriz Dagger. Dagger con 2 Gs. Nos conocimos hace 4 años. Llovía pertinazmente. Ella murió hace 2. Llovía pertinazmente. Sin embargo, Rulfo podía ver un remoto brillo de estrellas desde la amplia ventana del dormitorio, incluso a través de los orificios del agua. Beatriz le había dicho algo acerca de la conciencia de la lluvia y las estrellas que ahora él no lograba recordar. ¿Traían buena suerte o mala? Lo que sí recordaba muy bien era el beso que le había depositado en su frente antes de marcharse, tibio en compasión con su fiebre, casi maternal. Y sus palabras, «Estás pachucho», le había dicho. Había empleado aquel término. Le convenía cuidarse hasta que ella regresara, lo cual sucedería muy pronto. Tenía que ir a París a revisar unos cuantos pesados tomos sobre el tema de su tesis, algo relacionado con la evolución de la respuesta ansiosa ante diversos estímulos. Se trataba de un viaje sin importancia, no más de 3 días. Él ya había acompañado a Lovaina el mes anterior y a Florencia. Siempre buscaba la forma de no separarse, pero aquel día de noviembre, Rulfo había cogido un fuerte resfriado y Beatriz hizo un mohín de disgusto cuando, pese a todo, él insistió en ir. «De eso nada, estás pachucho, te quedas en casita. Vendré enseguida para cuidarte». Aquella era casi la primera noche que él recordaba, y no creía equivocarse, que no pasaban juntos desde que se habían conocido. Y de repente, al pensar esto, cayó en cuenta de la fecha y lamentó no haberlo sabido antes. Casi sintió la tentación de llamarla a París para decírselo, pese a que ya era bastante tarde y no quería despertarla. Ese día cumplían 2 años juntos desde que se habían visto por primera vez. Fue durante una fiesta que él dio para celebrar el estreno de su piso en Argüelles. Vinieron casi todos sus amigos y numerosos conocidos, así como su hermana Emma, que vivía en Barcelona con un joven pintor y se hallaba de paso por Madrid. Rulfo estaba contento de recibir a tanta gente en su nueva casa, aunque la ausencia de su amiga Susana Blasco estuviera dolorosamente notable, pero Susana ya vivía con César y Rulfo había dejado de verla hacía meses. Pese a todo, se hallaban de buen humor, abierto a cualquier posibilidad. No sospechaba la clase de posibilidad que estaba a punto de encontrar. Después se reían juntos, esa risa de copa de cristal de ella, que parecía derramarse de sus labios, recordando que la culpa la había tenido Cupido. En el flamante salón de su apartamento había algunas esculturas, y una de ellas, al pie sobre una estantería, era un pequeño Cupido de arco tenso y saeta apuntando al aire, regalo de Emma, tan aficionada al arte clásico. Por alguna razón, Rulfo, que había estado ejerciendo hasta entonces de anfitrión satisfecho, se detuvo un instante a admirar aquella pieza y, sin querer, siguió la dirección señalada por la flecha. Descubrió una línea exacta y flanqueable, un pasillo vacío entre los invitados que finalizaba en una persona de espaldas. El Cupido apuntaba hacia ella. Era una muchacha alta, de chaqueta beige, con el cabello castaño obscuro atado a una coleta y un vaso en la mano.
Contemplaba abstraída la colección de libros de poesía. Lo primero que le llamó la atención fue que no lograba recordar quién era, ni siquiera si la conocía o no. Intrigado se acercó. Simultáneamente ella se dio la vuelta. Quedaron mirándose sonrientes y él se presentó primero. ¿No nos conocemos?, le dijo Beatriz con una voz que después oiría tantas veces y poblaría todos sus silencios. Acabo de llegar. Soy la amiga de uno de tus amigos. Me hablaron de esta fiesta y decidí acompañarles. ¿Te importa? A él no le importó. Ella tenía 22 años. Era hija de padre alemán y madre española y carecía de otra familia. Había estudiado psicología en Madrid y en aquellos días comenzaba a preparar su tesis doctoral. Enseguida descubrieron que coincidía en muchas cosas, incluyendo la pasión por la poesía. 2 meses después, ella dejaba su pequeño apartamento de estudiante, que compartía con una amiga, y comenzaba a vivir con él. Le leyó una carta que había escrito a sus padres, que residían en Alemania, anunciándoles que había conocido al mejor hombre del mundo. A partir de entonces la felicidad había gobernado la vida de ambos. Estaba recordando a aquel Cupido cuando sonó el teléfono. Se sobresaltó. La fiebre le había subido. En la ventana había dejado de llover y las estrellas habían desaparecido. El teléfono sonaba. De algún modo, comprendió que ese teléfono estaba a punto de cambiar su vida por completo. Descolgó con mano temblorosa. Sus padres le habían facilitado mi número y pedido que le diera la noticia. Era un tipo de la embajada española en París. Me dijo que todo había sucedido muy rápido. Alzó los ojos y miró al médico. Se resbaló en la bañera de la habitación del hotel, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. La bañera estaba llena y murió ahogada. Una muerte romántica, ¿eh? Todas las muertes son vulgares, replicó Ballesteros sin inmutarse con el sarcasmo. Lo romántico es seguir vivos, pero ¿ha notado los detalles? La bañera, el acuario. Sí, acabo de recordar que anoche soñé que oían ruidos en la bañera antes de ver a esa mujer muerta. ¿Comprende ahora lo que le dije cuando le hablé de los residuos de la mente? La bañera y el acuario son la misma cosa, lugares llenos de agua. Estamos a mediados de octubre. El mes próximo va a cumplirse 2 años exactos de la muerte de esa chica, y su cerebro ya ha comenzado a celebrar por su cuenta el aniversario. Pero no permita que eso le perjudique. Usted no tuvo la culpa de lo que sucedió, aunque sé que no me cree. Este es mi primer demonio que debemos expulsar. No somos culpables. Abrió sus grandes manos abarcando un invisible espacio de aire. Se han ido, Salomón. Eso es todo lo que sabemos. Nuestro deber es decirles adiós y seguir caminando. Tras un instante de silencio, Rulfo percibió por primera vez la humedad que cruzaba sus mejillas. Se secó con la manga de la chaqueta y se levantó. De acuerdo, no volveré a molestarle. Se le olvida el libro, advirtió Ballesteros. Y venga a verme cuando quiera. No es ninguna molestia. Se dieron la mano y Rulfo salió de la consulta sin hablar más. Incluso antes de llegar a su departamento de Lomontano, descubrió que se sentía más lúcido que nunca. Quizás todo lo que necesitaba era hablar con alguien como había hecho con Ballesteros. Desde la muerte de Beatriz, su soledad había ido en aumento. Había abandonado el trabajo de profesor, vendido el piso de Argüelles y roto el contacto con sus amigos de siempre. Solo César y Susana lo llamaban de vez en cuando, pero, naturalmente, después de todo lo sucedido entre ellos, era impensable reanudar una amistad. Se han ido. Nuestro deber es decirles adiós y seguir caminando. Las decisiones impulsivas formaban parte de su carácter. En aquel momento se propuso encontrar un trabajo estable. Hasta entonces, una invencible desidia le había impedido afrontar el problema con la energía apropiada. Sin embargo, estaba seguro de que, si se lo proponía, podría terminar hallando un empleo adecuado a sus capacidades. El dinero de la pequeña herencia de su padre estaba evaporándose y ya no le quedaba nada a la venta del piso. Por otra parte, la mera idea de que sus hermanas le prestaran resultaba repelente. Era necesario moverse, pero hasta ese día no había encontrado fuerzas para hacerlo. Ahora sentía un ímpetu renovado. Se han ido.
Y eso es todo lo que sabemos. Pasó el resto de la tarde perfilando su currículo en el ordenador y elaboró varias copias. Luego quiso hacer algunas llamadas telefónicas, pero miró la hora y decidió dejarlas para el día siguiente. Se dio una ducha, calentó una tortilla de la que apenas había probado bocado aquella mañana y la devoró con apetito. Se acostó y encendió el televisor. Optó por no tomar los somníferos que aún le quedaban. Se dormiría con la televisión. Y si la pesadilla regresaba, la soportaría. Ya comprendía claramente su origen y no le preocupaba tanto. Manipuló el mando a distancia hasta dar con una película. Al principio le pareció entretenida, pero luego se aburrió y le quitó el sonido. Se durmió durante una escena en la cual el protagonista avanzaba por un bosque de enebros estirado por la luna. No supo qué hora era cuando despertó. Pero aún era de noche. La película había terminado y la televisión seguía ofreciendo imágenes silenciosas, una especie de debate con personas sentadas en círculo. Cayó en la cuenta de que el sueño no había vuelto a repetirse y lo interpretó como un regreso aparente a la normalidad. Giró para ver la hora en el reloj y en ese instante sus ojos se detuvieron en la pantalla del televisor. La imagen había cambiado. Ya no aparecían personas sentadas, sino un pasaje nocturno con tipos de uniformes de policía yendo y viniendo y una locutora hablando frente a un micrófono. Y al fondo, una casa con un peristilo de columnas blancas. Suscríbete a Crónicas Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?